Bienvenidos, hoy vamos a meternos de lleno en un texto que plantea un escenario francamente perturbador. Analizamos unos extractos de Cadáver exquisito, de Agustina Basterrica. La premisa, bueno, es de las que se te queden grabadas. Desde luego que sí. A ver, imagina un mundo donde un virus, el GGB lo llaman, hace que cualquier carne animal sea, pues, mortal para los humanos. Se acaba la carne de vaca, de cerdo, el pescado, todo. Y la solución que encuentran, bueno, los gobiernos, es legalizar el canibalismo, ni más ni menos. Uf, dicho así, suena a ciencia ficción de la más extrema, ¿no? Pero el texto lo presenta como una nueva normalidad. Una normalidad aterradoramente organizada, con cría, sacrificio, procesamiento industrial de seres humanos para consumo. Vamos, como si fueran ganado. Exacto. Y, claro, la sociedad se parte en dos, básicamente. Los que comen y los que son comidos. Nuestra idea hoy es meternos en cómo se construye este mundo, en los fragmentos que tenemos, qué dilemas morales plantea, claro, y cómo sobrevive o cómo intenta sobrevivir el protagonista. Sí, vamos a intentar desgranar este universo que es brutal, pero también tiene algo de alegórico, ¿verdad? Fijándonos en los detalles, en cómo usan las palabras, en las grietas que tiene el sistema. O sea, ¿qué nos dice de nosotros mismos ver hasta dónde se puede llegar cuando las normas se rompen así? Venga, vamos a ello. El texto empieza hablando de la transición, una palabra que suena, no sé, casi burocrática, ¿no? Pero Marcos Tejo, que es el protagonista, sabe que eso oculta algo mucho más rápido y mucho más salvaje. Todo lo que pasó justo después de aparecer el virus el GGB. Sí, menciona el pánico al principio, histeria colectiva, suicidios en masa, intentos de vacunas que no funcionaron. El mensaje oficial fue muy claro y caló. Los animales son portadores de un virus mortal, son veneno, punto. Y eso no se cuestiona, digamos, oficialmente. Pero, y aquí empieza lo interesante ya desde el principio, Marcos tiene sus dudas. Él piensa, ¿y si el virus no fuera real? Si fuera toda una puesta en escena, como él lo llama. Quizás para, no sé, reducir la superpoblación. Recuerda cosas que le decía su padre sobre la falta de recursos, el hacinamiento en sitios como China. Claro, y de hecho menciona a un zoólogo importante que fue silenciado. El texto dice que tuvo un accidente oportuno, ¿sabes? Justo después de decir que lo del virus era un invento. Esto ya mete una capa de sospecha importante. ¿Es una catástrofe real o es una manipulación a escala global? Una especie de, bueno, de solución maltusiana, pero a lo bestia, ¿no? Disfrazada de crisis sanitaria. Madre mía, es una idea escalofriante. Y que, según se lee, encima trajo beneficios para algunos. Reducción de población, menos pobreza y, claro, la disponibilidad de carne, aunque fuera carísima. El negocio creció como la espuma. Y para que ese negocio funcionara y la gente lo aceptara, pues el lenguaje fue clave. Es fascinante y terrible a la vez cómo se evita decir canibalismo. A la carne humana la llaman carne especial. Como si fuera un producto gourmet, ¿no? Lomo especial, costilla especial. Marcos hasta recuerda un anuncio en la tele tremendo, con una familia sonriendo y comiendo alimento especial. Como si nada. Y el mismo Marcos, que trabaja en el centro de todo esto en un frigorífico, se refugia en palabras técnicas, ¿sabes? Deshumanizantes. Habla de cabezas a procesar, de lote, de línea de sacrificio, de producto. Nunca dice humanos. Es muy consciente de cómo las palabras pueden cambiar la realidad, o al menos la percepción, para poder soportarlo, supongo. Hablemos un poco más de Marcos. Es el encargado general del frigorífico Krieg. Y es un hombre que está hecho polvo por dentro, la verdad. Está separado de Cecilia, su mujer, y además tiene que cuidar de su padre, Armando, que se quedó, bueno, con demencia senil a raíz de la transición. El texto describe algunas escenas con el padre que son durísimas. Sí, y el trabajo, claro, es una tortura para él. Cada día. Las propias palabras del oficio, media res, aturdidor, línea de sacrificio, dice que le golpean. Se despierta sudando por las noches, sabiendo que le espera otro día de faenar humanos, como dice él mismo. Reconoce que antes, con las vacas y los cerdos, era más fácil. El sonido se aguantaba con protectores. Pero esto, hay una frase que dice que es terrible. Enseñar a matar es peor que matar. Lleva una carga psicológica encima que es brutal. Él querría poder desconectar, vivir sin sentir como parece que hacen otros a su alrededor. Pero no puede, no le sale naturalizar esta nueva realidad.
Y su conflicto, que ya es enorme, se va a disparar cuando recibe un regalo. Un regalo del gringo, que es dueño de un criadero. Un regalo totalmente envenenado, claro. Le manda una hembra GPP, o sea, primera generación pura. Criada para consumo de la máxima calidad, se supone. Marcos al principio la rechaza totalmente. Le dice al gringo, yo las mato, no las crío, ¿entendéis? Pero nada, el transportista la deja allí atada y se larga. El gringo le insiste por teléfono que es un lujo, que tiene genes limpios, que la alimentaron con almendras para un cliente especial que falló. Pero para Marcos esa hembra es como una bomba de relojería en su vida, que ya de por sí es precaria. Y este regalo es lo que le va a empujar al final a saltarse todas las normas de esa sociedad. Y esa sociedad se apoya en una industria del horror que el texto detalla bastante. Vemos cómo funciona cuando Marcos visita a los proveedores. Primero va a la curtiembre Hifu del señor Urami. Uf, ese sitio es súper opresivo. Urami, que es japonés, está obsesionado con la piel. Dice una frase, todo se refleja en la piel. Hay un silencio impuesto por él que es casi total, un olor químico que no se aguanta, y lo más chungo, Marcos siente que Urami le está midiendo, ¿sabes? Como calculando cuántos metros de piel podría sacar de él. Y pide específicamente pieles negras. Es la cosificación máxima. Y encima corren rumores sobre él que son terribles, que ya mataba y desollaba gente antes de la transición, que tiene personas encerradas en el sótano. Hay un empleado que siempre se acerca a Marcos a contarle estas cosas casi a escondidas, como un acto de resistencia minúsculo en medio de ese terror. Luego está el criadero del gringo. El gringo es un tipo así como torpe físicamente, sudoroso, pero un empresario sin escrúpulos, muy eficaz en este nuevo mundo. Y ahí vemos cómo clasifican la mercancía humana. Están las PGP, que son la élite, las lecheras, que usan para sacar leche con máquinas, y luego su carne acaba en comida barata. Las preñadas, a las que a veces les cortan brazos o piernas para que no se golpeen y aborten. Madre mía, como si ellas mismas intuyeran su destino y quisieran evitarlo. Y los obesos, que los ceban para sacar grasa gourmet. Es una taxonomía del horror, vaya. Y hay una escena que es brutal. Una demostración para un comprador alemán, un tal Egmont Schrey. El gringo coge un aparato y le saca una muestra de carne viva del brazo a una hembra y se la da a probar cruda al alemán. La mujer grita, sangra, pero el alemán solo dice que está sehr schmackhaft, muy sabrosa. Es que normalizan la tortura en vivo como si fuera un control de calidad, un argumento de venta, y luego hablan de los críos como la carne más tierna que la asan para celebraciones. Le ofrecen a Marcos un sándwich de crío y él lo rechaza, algo que sorprende a todos porque es carísimo. Es como un pequeño gesto de rebeldía que le sale. Se preocupan por las enfermedades, sí, pero sobre todo les preocupa el estado del cuero en el transporte, que no se estropee. Y a los que revisan los lotes no los llaman médicos, sino especialistas. Otra vez el lenguaje para disimular, ¿no? Es un sistema industrial, perfectamente montado, pero lo que procesa son vidas humanas. Y luego está Spanel, la carnicera. Es fría, muy eficiente, tiene una carnicería impecable. Marcos la conoce de antes, trabajó con su padre. Ella fue de las primeras en adaptarse, en ver el negocio ahí. Y lo hizo de forma muy astuta, además. Empezó vendiendo cortes que parecían de vaca, para no asustar. Y luego, poco a poco, fue metiendo las manitos, las patitas, sus delicias Spanel con lenguas, penes, unas brochetas mixtas de orejas y dedos y hasta licores con globos oculares dentro. Usa los diminutivos para quitarle hierro al asunto, ¿no? Representa la adaptación total, incluso la innovación dentro de la barbarie. Entre ella y Marcos hay una tensión sexual muy chunga, muy violenta, que viene de antes y sigue ahí. Él recuerda un encuentro muy bestia en el pasado. Ahora ella le pide cerebros, que por lo visto vuelven a estar permitidos. Hay algo en su calma, en su belleza detenida y esa aura bestial, como dice el texto, que a Marcos le da repelús pero también le atrae de alguna forma. Es como si ella fuera la encarnación de ese mundo que él no puede aceptar. Porque claro, no todo el mundo reacciona igual. Vemos distintas respuestas en la sociedad que nos muestran. El padre de Marcos, Armando, directamente se vuelve loco y acaba en un geriátrico carísimo. Y eso ata todavía más a Marcos a ese trabajo que odia, para poder pagarlo. Su mujer, Cecilia, se va después de que muera su bebé Leo.
Un niño que les costó mucho tener, con tratamientos de fertilidad muy duros y caros. Su muerte, junto con todo el horror del ambiente, la rompe por completo y necesita irse. La pérdida personal se mezcla con el trauma de todos, ¿no? Y luego está la hermana de Marcos, Marisa. Ella parece vivir en una especie de normalidad forzada, casi negando lo que pasa. Tiene 2 hijos mellizos, Maru y Estebancito, que a Marcos le parecen bastante siniestros. Sí, porque juegan a un juego de mesa que se llama Cadáver Exquisito, que por lo visto está de moda, y consiste en adivinar a qué sabría la gente, incluido su tío Marcos. Hay una escena en la mesa donde Marisa reacciona fatal, clava un cuchillo, pero enseguida le quita importancia. Es la banalidad del mal en versión familiar, ¿sabes? Y encima, la hermana le pide a Marcos si le puede conseguir cabezas baratas para criar ella misma. Dice que ha montado un cuarto refrigerado. Representa esa complicidad un poco superficial, ¿no? La adaptación sin hacerse preguntas, quizás por envidia o por rencor hacia Marcos. No se sabe bien. Fuera del sistema legal también hay cosas. Existe un mercado negro de carne con nombre y apellido. Es más barata, claro, sin controles sanitarios, y tampoco tiene las modificaciones genéticas que, se supone, hacen la carne oficial más tierna, rica y adictiva. Es la carne clandestina, la que se consigue saltándose el toque de queda y demás. Y ya en los márgenes totales están los carroñeros, grupos de gente que viven literalmente de las sobras del sistema. Comen la carne que nadie quiere, como la de la gente de la iglesia de la inmolación, o la que se cae de un camión del frigorífico que vuelca, como se ve en una escena. Son la desesperación hecha persona. La iglesia de la inmolación es otro elemento fascinante y muy retorcido. Su doctrina es que el ser humano es un virus para el planeta y predican el sacrificio voluntario. Su lema es «Salva el planeta, inmólate». Ofrecen sus cuerpos para que otros coman. Y el sistema los tolera con un cinismo increíble. Les dan certificados para que los frigoríficos los procesen, como parte de un acuerdo con el gobierno. Pero en realidad, su carne se considera impura o simplemente no deseable porque es voluntaria. Así que al final o la desechan o, como hacen en el frigorífico Krieg, se la tiran a los carroñeros que esperan fuera. Marcos ve el ritual de un anciano, Gastón Scheif, inmolándose. Es una farsa macabra que muestra la hipocresía y la decadencia moral de todo el sistema. Una espiritualidad totalmente pervertida, ¿no? Que acaba sirviendo al mismo sistema que dice criticar. Y en medio de todo este horror tan organizado y tan aceptado, llega ese regalo, la hembra PGP. Y para Marcos lo cambia todo. Al principio la trata como a un animal más, la mete en un galpón. Pero algo dentro de él se quiebra. Y ahí empieza la transgresión de verdad. La saca del galpón, la baña bajo la lluvia y, en un momento muy simbólico, frota con un trapo hasta que borra las siglas PGP que tiene marcadas en la piel. Le pone un nombre, Jazmín. Dice que por el olor que percibe en ella. Le pone camisones que eran de Cecilia. La deja andar por la casa. Aunque con cuidado, ¿eh? Esconde los cuchillos después de que ella se corta intentando dibujar con uno. Le pone música, la tele, le habla, aunque sabe que ella no puede responderle. Ella no habla, seguramente por el condicionamiento genético o la crianza que ha tenido, pero se comunica, con gestos, con sonrisas. Empieza a haber una conexión real entre ellos, algo que rompe totalmente la lógica de dueño-producto. Marcos empieza a verla como un ser humano, no como carne. Ella incluso se acurruca a su lado si él se queda dormido en el sofá. Y esta relación se convierte en su acto de resistencia más íntimo, y el más peligroso, claro. La marca que ella tiene en la frente, que el texto describe como enorme, clara, indestructible, es como un recordatorio constante de a quién pertenece según el mundo exterior, y del riesgo enorme que corre Marcos. Y la transgresión va todavía más allá. Jazmín se queda embarazada. Esto lo cambia todo otra vez. Marcos ahora tiene algo, o mejor dicho, alguien a quien proteger, a toda costa. Prepara la habitación que había sido de Leo, su hijo muerto, la pinta de nuevo, construye una cuna él mismo, porque la de Leo la había destrozado en un ataque de dolor, pone cámaras para vigilarla desde el trabajo. Está intentando crear un simulacro de hogar, ¿no? De familia, en medio de la distopía más absoluta. Es un acto de una fragilidad y una valentía a la vez, tremendas. El final de los extractos que estamos comentando es absolutamente dramático. Jazmín se pone de parto, pero es prematuro.
tiene fiebre. Marcos entra en pánico total. ¿A quién puede llamar? Pues llama a Cecilia, a su exmujer que es enfermera. Le pide ayuda, ayuda profesional, y le pide sobre todo mente abierta. Cecilia llega. Y bueno, imagina el shock al llegar y encontrarse a esa mujer, a esa cosa, según el mundo, embarazada en la cama de su exmarido. Pero su lado profesional puede más. Asiste al parto, que es muy complicado. El bebé viene de pie. Pero al final nace un niño, sano. Y entonces pasa algo totalmente inesperado. Cecilia coge al bebé, lo acuna y se pone a llorar. Pero de emoción, de felicidad. Y le dice a Martos, ahora es nuestro. En ese momento parece que se abre una puerta a la reconciliación, a crear una nueva familia, aunque sea una familia nacida de la transgresión más radical imaginable. Pero, mientras Jazmín está en la cama, débil, intentando alcanzar al bebé, estirando los brazos hacia él, Marcos se acerca a ella por detrás, la abraza, le besa la marca de la frente, le canta Summertime al oído, como una nana. Y el texto no lo dice directamente, pero la sugerencia es fortísima. La mata. La implicación es casi inevitable, ¿no? Por todo el contexto, su trabajo en el frigorífico, la necesidad de borrar la prueba de su crimen para proteger al niño y quizás también para proteger esa nueva oportunidad con Cecilia. Es un final brutal, pero terriblemente coherente con el personaje, con ese mundo. Sí, es una historia que te deja helado. Usa el extremo del canibalismo legalizado, sí, pero lo usa como una lente muy potente para mirar temas que son muy reales y muy profundos. La deshumanización a través del lenguaje es quizá lo más claro, ¿no? Como el llamar a las cosas de otra manera permite que la gente acepte lo impensable. Totalmente. Carne especial, producto, cabeza, PGP, aturdidor. Son palabras que van vaciando de humanidad a las víctimas y permiten a gente como Marcos o como Spanel hacer su trabajo. Es una crítica feroz a cómo el lenguaje puede ser una herramienta de opresión, pero también de autoengaño, para poder seguir adelante. Y la crítica al sistema, llámalo capitalista, utilitarista, es bestial. Los cuerpos que se convierten en meros recursos. Lo vemos en la eficiencia industrial de los criaderos, en los experimentos de laboratorio Valka que se mencionan por ahí, investigan adicciones, dolor, órganos en vivo, incluso en la caza de humanos por deporte o por deudas en el coto de Urlet. Y todo bajo una capa de legalidad o de supuesta necesidad. El trauma también es un eje fundamental. El trauma personal de Marcos, con la pérdida de su hijo, la locura del padre, la ruptura con Cecilia. Todo eso se mezcla con el trauma colectivo de una sociedad que ha perdido a los animales, pero quizás también ha perdido una parte esencial de sí misma. La ausencia de animales crea un silencio, un vacío que Marcos nota mucho. Y ese de vacío, la relación con Jazmín, aunque sea transgresora y acabe de forma trágica, es como un intento desesperado de recuperar algo de conexión humana, de afecto, de encontrarle un sentido a algo. Y nos enseña, de forma muy cruda, lo frágil que es el barniz de civilización que tenemos. Cómo una sociedad puede adaptarse a lo monstruoso si le dan las justificaciones adecuadas, ya sea por supervivencia, por negocio, por ideología, da igual. El límite entre lo humano y lo inhumano parece que es peligrosamente fino. Sin duda, estos pasajes de Cadáver exquisito te dejan una marca. Es una mirada sin filtros a los abismos a los que podríamos llegar si cruzamos ciertas líneas éticas, y si permitimos que el lenguaje nos deshumanice, nos convierta en mercancía o en consumidores de otros. Es muy incómodo de leer, pero muy necesario, creo. Sí, la historia de Marcos Tejo es la de una conciencia atrapada. Él es cómplice del sistema, forma parte de él, pero a diferencia de otros personajes, no consigue normalizarlo del todo. Su búsqueda de sentido o de redención es desesperada, es transgresora, pero en ese contexto es inevitablemente violenta y trágica. No parece haber salida fácil. Nos recuerda que incluso en las distopías más oscuras, las preguntas sobre el amor, sobre la conexión, la memoria, sobre qué nos define como seres humanos, siguen ahí, ¿no? La relación con Jazmín y el nacimiento de ese hijo son como una grieta de luz casi imposible en ese mundo tan desolador. Y quizás, para terminar, una pregunta que a mí se me queda un poco flotando tiene que ver con Jazmín. Ella ha sido criada como un producto, no tiene lenguaje verbal. Pero, ¿qué nos dice su capacidad de sentir, de conectar con Marcos
de reír, de sufrir, ¿qué nos dice sobre lo que es esencialmente humano? ¿Está solo en la palabra, en la razón tal como la entendemos? ¿O hay algo más profundo, una sensibilidad, una conciencia, quizá previa al lenguaje, que resiste incluso cuando se intenta reducir a un ser a pura mercancía? Una reflexión potente, sí señor, para cerrar esta inmersión en un texto que, desde luego, sacude y obliga a pensar mucho. Gracias por acompañarnos en este análisis.